muy agradecido por la invitación y darme la oportunidad de compartir con todos ustedes. Yo creo que siempre que tenemos la oportunidad de tener algún intercambio, pues surgen todos los recuerdos del pasado, ¿no? Como que la emoción se vuelve a ser presente porque pues de alguna u otra manera compartimos años en la juventud para seguir a nuestro Señor y yo creo que esto es muy hermoso. El tema pues, que hemos elegido para compartir esta tarde es el jubileo de los siervos de Jesús. Como ustedes saben, en la iglesia pues celebramos los Rafa, jubileos. tantito. ¿Perdón? En la iglesia celebramos los jubileos pues ya con una tradición centenaria, incluso con fundamento escriturístico desde el pueblo judío. El jubileo era un momento de reconciliación con Dios, antes que nada, y también de reconciliación con los hombres. De tal manera que la reconciliación con Dios pasaba por el perdonar las deudas que había entre los hombres, pasaba por el devolver propiedades que se habían quitado a los hombres. Tenía toda una serie de eh, eventos concretos para demostrar esta presencia de Dios en medio de los hombres. En el caso de los siervos de Jesús, un jubileo pues tiene que ser primero autorizado y bendecido por la Santa Madre Iglesia. Quienes proponen el jubileo somos los siervos de Jesús, pero quienes autorizan la posibilidad de un jubileo es la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica nos da la posibilidad de celebrar un año, del 25 de enero del 2021 al 25 de enero del 2022, para dar gracias a Dios por estos 50 años de fundación y para también recibir las gracias propias que se conceden en un jubileo, habitualmente la gracia de la indulgencia plenaria. Como todos saben, la indulgencia plenaria pues es una gracia que se obtiene en virtud de los méritos de Jesucristo y de la comunión de los santos y que la Iglesia tiene la potestad de administrar para el beneficio de todos sus integrantes, de todos sus miembros. Una vez que hemos hecho esta breve introducción sobre lo que es un jubileo, a mí me gustaría centrar mi atención en lo que es propiamente la oración de preparación al jubileo. La oración de preparación al jubileo la publicamos en la invitación, pero yo ahora mismo se las comparto en el chat, por si alguno no la tiene, que pueda seguirla. Creo que lo mejor es que vayamos siguiendo la oración y que vayamos explicando el motivo de esta oración. Si ustedes la tienen ya ahí en el chat, pueden ir viendo, es un archivo PDF, JPG. Tiene en el frente lo que sería propiamente la imagen, que es un mosaico del siervo, ¿verdad? Y el siervo por excelencia es el siervo de Yahvé, del que habla el profeta Isaías, y que efectivamente encarna a Jesucristo. Él es el siervo de Dios. Y Jesucristo nos enseña cuál es la actitud del siervo, justamente servir lavando los pies, ¿verdad? Y lava los pies a sus discípulos, a sus discípulos. Esta imagen está en la casa de oración de los siervos en Tlajomulco, y el autor es el padre Juan Carlos García Cruz, que ustedes conocieron, que le llamábamos el chino entre los amigos. Él es discípulo del padre Marco Iván Rubnik, que tiene una escuela de mosaico con tradición oriental, y pues ha aprendido la técnica y la ha reproducido en la casa de oración donde se encuentra el padre Pepe.
Pues para nosotros este es como la imagen del siervo. El siervo de Dios está para servir a los hombres, ¿verdad? Está para incluso dar el máximo servicio, que es la propia vida por ellos. Y en esta oración preparatoria que tenemos aquí del lado derecho, dice: Dios Todopoderoso y Eterno. Es una aclamación, pero no es solamente una fórmula. Es reconocer que Dios es omnipotente y eterno. ¿Pero en qué consiste la omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios consiste en hacerse tan pequeño y tan vulnerable como un niño en el pesebre. Ahí está la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios consiste en dejarse juzgar por los hombres, incluso con cargos falsos, para ser crucificado en la cruz. La omnipotencia de Dios consiste en dar la vida y morir por los hombres para darnos la vida eterna y así hacernos hijos en el Hijo. Ahí está la omnipotencia divina. Y aquí empieza de alguna manera a señalarse la diferencia del camino cristiano al camino del mundo. El camino del mundo también habla de ser omnipotentes, de ser poderosos, pero esto se logra a través de vencer al otro, a través de derrotar al otro, a través de triunfar sobre el otro. El camino cristiano que nos muestra el siervo de Dios es dar la vida por el otro, aunque el otro me ofenda, me afrente, incluso me llegue a crucificar, ¿verdad? Entonces, esta primera inicio de la oración, Dios Todopoderoso y Eterno, es un reconocimiento de la grandeza de Dios, pero con esta cualidad y esta, podríamos decir, cristiforma de vida, ¿no? Después decimos, principio y fundamento de todo lo creado. Si ustedes recuerdan, muchos ingresamos a los siervos de Jesús después de hacer un retiro. Y normalmente el retiro era un retiro que se daba inspirado o guiado bajo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Incluso muchos de ustedes, sin tener mayor conocimiento de teología espiritual y mayor preparación, fueron a dar retiros. Y lo único que les damos era una maleta, si ustedes lo recordarán, donde iba el librito del Padre Orá. ¿Sí lo recuerdan? Muy bien. El librito del Padre Orá. Y el librito del Padre Orá no es otra cosa que el desarrollo de las meditaciones que propone San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Y si ustedes recuerdan, el número 23 de los ejercicios espirituales de San Ignacio habla del principio y del fundamento. El principio y el fundamento que propone San Ignacio es que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y las demás criaturas han sido creadas para ayudarle a alcanzar este fin. Número 23 de los ejercicios. Por eso reconocemos a Dios Todopoderoso y Eterno como principio y fundamento de todo lo creado. De forma muy sucinta, muy rápida, sin tratar de abordar esto de forma superficial, yo les recomendaría que meditaran el principio y fundamento, porque hoy en día lo que hace falta en nuestro mundo es volver al principio y fundamento de la creación. Y para poder volver a esto es necesario entender qué es la alabanza, qué es la reverencia y qué es el servicio. Cuando nosotros pensamos en la alabanza, desde el punto de vista humano, pensamos en el reconocimiento, pensamos en alguien que se le puede rendir cierto honor. Esa es la alabanza. Sin embargo, si usamos una imagen antropológica de la experiencia humana de la vida, podemos entender que la alabanza, de una forma análoga, recordemos que la analogía
en parte nos habla de una realidad y en parte es distinta. Podemos pensar en un bebé pequeño, un bebé de 2 o 3 meses que está en los brazos de su madre. Y cuando está en los brazos de su madre, siente la cercanía, el cariño, la ternura que su madre le prodiga en su seno, en sus brazos. Cuando este niño es tomado y entregado al padre, el niño recibe ese amor, pero de una forma distinta. Primero porque los padres, pues no saben muchas veces cómo cargar a los niños. Y de inmediato como que toman al niño como si fuera un objeto, ¿no? Una cosa, con mucha fuerza, pero a la vez con mucho amor. Ustedes que son papás, yo creo que han experimentado el amor tan grande de tener a sus propios hijos en las manos. Bueno, la imagen consiste en esto. La alabanza es la respuesta del niño hacia su madre, porque se siente protegido, amado, tiernamente cuidado. Y la respuesta es la alabanza, es la alegría de decir sí porque existes, sí porque estás junto a mí, no sí porque me das, no sí porque estoy en un intercambio, no, sí por el solo hecho de estar aquí conmigo. Esa es la alabanza. Y esto lo experimentamos en nuestra relación maternal. Pero cuando pasamos a la relación paternal, experimentamos la reverencia, un amor grande, tan grande, pero a la vez fuerte, mucho más fuerte que yo, mucho más grande que yo. Y la reverencia me ayuda a reconocer que Dios es más fuerte y más grande que yo. Es el amor paternal. De hecho, la firmeza que yo encuentro en mi Padre me hace de alguna manera experimentar la firmeza de los planes de Dios en mi vida, que a veces me llevan a experimentar la corrección, incluso la fuerza de la vida y que habla de la fuerza de Dios. Con esta imagen lo que yo trato de demostrar es que todos estamos llamados a la alabanza y a la reverencia, desde la propia existencia natural para remontarnos a la vinculación sobrenatural con Dios. Todos estamos llamados a encontrarnos en los brazos de Dios con ese amor materno femenino, pero también con ese amor paterno filial de la reverencia de Dios. Alabanza y reverencia son las dos actitudes que el hombre está llamado a desarrollar en su relación con Dios. El servicio. El servicio no será otra cosa que la consecuencia natural, espontánea, de quien vive en alabanza y reverencia. Y por lo tanto, el servicio no será una obligación, el servicio no será una imposición y un mero deber, una categoría que tiene que entrar a fuerzas en mi vida. No, el servicio será espontáneo si vivo en alabanza y reverencia a Dios. Este es el principio y el fundamento de la finalidad del hombre y que San Ignacio planteó de una manera muy sucinta, muy sintética, en el número 23 de los ejercicios, y que hoy en día nos parece a los siervos de Jesús que tenemos que volver a retomar, que tenemos que de alguna manera reencontrarnos en esta relación con Dios, con esta cercanía de la alabanza y con esta distancia, porque nuestro Creador siempre es más grande y más poderoso que nosotros. Y esto, viviéndolo en esta sintonía con Dios, nos lleva armónicamente al servicio, a un servicio que ya no se ve como una carga, como un deber, como un imperativo, sino como una consecuencia natural, espontánea, que incluso me puede llevar a dar la propia vida por amor. ¿Quién no está dispuesto a dar la propia vida por quien ama? ¿Verdad? Y el amor maternal
el amor paternal filial nos lleva muchas veces a dar la propia vida, no de una manera tal vez cruenta, pero sí del gastarnos día a día en las pequeñas cosas, en los tiempos cotidianos y en las ocupaciones ordinarias. Allí es donde estamos llamados a dar la vida. Seguimos adelante. Dios Todopoderoso y Eterno, principio y fundamento de todo lo creado, que en tu gran misericordia has enviado tu Hijo al mundo. La gran misericordia de Dios no es simplemente perdonar los pecados. El Papa Francisco ha insistido mucho en que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? En hebreo se dice lev, ¿verdad? El corazón, gen, gracia. Cuando se une la gracia, gen, con lev, se entiende la misericordia. Es decir, el amor que tiene entrañas, entrañas de misericordia. En el Antiguo Testamento se dice, te amo entrañablemente, es decir, con todas mis entrañas, con todo lo que yo soy capaz de darte desde mi interior. La misericordia más grande de Dios es haber enviado a su divino Hijo, es haber dado al hombre la posibilidad de encontrarse con Dios mismo, con una imagen semejante a Él, con otro hombre. Y ese es su divino Hijo. Y esto es impresionante. La gran misericordia de Dios es que la palabra divina se hace carne para hablarnos palabras humanas. La palabra eterna se vuelve temporal para comunicarse en un diálogo humano, cercano, como yo lo conozco desde que soy niño. Ahí está la gran misericordia de Dios, en que el Hijo de Dios se ha encarnado. Y después afirmamos, y por la acción del Espíritu Santo, ha suscitado la vida consagrada en tu iglesia. Esto para los siervos de Jesús nos costó años aceptar que todo es charis, todo es gracia, y que es una gracia inspirada por el Espíritu Santo. Si podemos dar gracias a Dios de algo en estos 50 años, es que el Espíritu de Dios está actuando en nosotros. A pesar de nuestra infidelidad a la gracia, a pesar de nuestra limitación, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todos los pesares, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y fruto de esa acción es la vida consagrada, que es un don para la iglesia. Hay dos grandes dones en la iglesia, los dones jerárquicos, que se nos dan a través del sacerdocio jerárquico de la iglesia, y a través de estos dones jerárquicos nos vienen los sacramentos, la Sagrada Eucaristía, por ejemplo, la confesión de los pecados, y no importa si el ministro es un gran pecador, y no importa que el ministro no sea digno ni esté a la altura, esa gracia actúa porque está garantizada por la gracia jerárquica y la gracia carismática. La gracia de los dones del Espíritu Santo que se dan en la iglesia de una forma misteriosa y que surgen, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la iglesia con una gran fecundidad y que muchas veces estos dones de la iglesia carismáticos se llegan a institucionalizar y se llegan a hacer obras o fundaciones de la iglesia, ¿verdad? Tenemos entre estos dones la vida consagrada. Entonces, los siervos de Jesús nos ubicamos dentro de estas gracias. Sí, somos sacerdotes y tenemos plena conciencia del sacerdocio y del gran don que Dios nos da a través de su iglesia jerárquica, pero también hemos reconocido como siervos que Dios ha querido hacer en nosotros este don carismático de la consagración. Etimológicamente, consagrar significa apartar, significa separar. Cuando consagramos un altar, cuando consagramos un templo, tomamos ese espacio para separarlo para Dios.
ya no es del espíritu mundano, es del espíritu divino. Y consagrarse significa apartarnos totalmente para servicio de Dios. Que Él haga con nosotros lo que disponga. Una vez que hemos dicho que por la acción del Espíritu Santo ha suscitado la vida consagrada en su iglesia, pedimos, míranos con amor de Padre. Míranos con amor de Padre. Tal vez la experiencia más profunda que podamos experimentar en el amor es reconocer a Dios como Padre. Como Padre. Yo sé que para muchos de nosotros y en general en la humanidad de hoy en día, tenemos tal vez la experiencia del padre ausente, ¿verdad? Que los psicólogos tantas veces recalcan. Nuestros padres humanos no han estado tan presentes en nuestras vidas o han estado presentes de una manera que nos han herido. Y entonces nuestra sociedad hoy en día tiene dificultades para comprender el amor paternal, desde la reverencia también, porque si tenemos que reconocer algo, es que el Padre siempre es mayor que yo, es más fuerte que yo. Él me precede, puesto que Él es creador y yo soy criatura. Tal vez el gran drama del hombre hoy en día es que se entristece por no ser creador. Con toda esta facilidad que tenemos de hacer cosas buenas, de hacer cosas hoy en día virtuales, ¿verdad? La realidad virtual, este evento mismo, que estamos cada quien en la comodidad de nuestra casa o la oficina, y que podamos estar en contacto, es parte de esta creatividad del ser humano, pero hay una tristeza en el hombre y es no ser el creador absoluto, es decir, no ser Dios. Cuando en realidad el cristiano está llamado a reconocerse feliz, alegre y contento por ser criatura. La gran alegría del cristiano es saber que es criatura y que el universo entero no depende del hombre, sino que depende del Creador. Que los destinos de nuestra existencia no están en nuestras manos, sino en nuestro Creador. Y esa es la experiencia de experimentar el amor del Padre, el amor de nuestro Creador. Y ahora que nos preparamos a celebrar con gratitud el origen de nuestro instituto, esto encierra cómo celebrar. ¿Cómo celebrar? Celebrar con gratitud. No puede haber un jubileo si no damos gracias. No puede haber una celebración si no somos agradecidos. Para nosotros sería un poco extraño que nos invitaran a un aniversario de bodas o a un cumpleaños y que el festejado se pusiera a reclamar a todos por qué están allí y que empezara a decir, tú me hiciste tal cosa y tú me hiciste tal otra. O sea, no, como que no cabe que en una celebración haya esto. La celebración es acción de gracias y la principal acción de gracias para los católicos es la Eucaristía. La Eucaristía. Ahí está el centro de la acción de gracias, ¿verdad? Y después hacemos una petición. Hicimos primero una petición al Padre para que nos mire con amor. Ahora hacemos una petición al Hijo. Concédenos permanecer en el seguimiento de Jesús. Y aquí vuelvo a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Si ustedes recuerdan, en el librito de los ejercicios espirituales de San Ignacio, está dividido en 4 semanas. Y justamente en la segunda semana, en el número 98, se hace una oración de oblación y disponibilidad absoluta a la voluntad de Dios. Quiero recordárselas porque a lo mejor ya se nos olvidó de aquellos ejercicios que hacíamos. Número 98 de los ejercicios espirituales, que dice así: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas
y de la corte celestial que yo quiero y deseo, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, es decir, es toda la persona, es sus deseos más íntimos, es su deliberación, su libertad. Con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, recordemos la finalidad que ha propuesto San Ignacio en el número 23, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Es una disponibilidad absoluta a que Dios elija, a que Dios elija. ¿Y para qué? Para seguirle en toda clase de injurias, menosprecios y pobreza. El reino de Dios, esto nos ha costado mucho trabajo a los siervos aceptar. El reino de Dios no se construye a base de éxito, de triunfo. El reino de Dios se construye imitando la vida de Jesús. Imitando la vida de Jesús. Tratando de vivir como Él vivió. Tratando de tener los mismos sentimientos de Cristo. De ahí la devoción del Sagrado Corazón. Tratando de conformar nuestra mente con la mente de Jesucristo. Tratando de conformar nuestra voluntad con los deseos de Jesucristo. El reino de Dios no es otra cosa que imitar a Jesús y dejarnos llevar por Él, dejarnos conquistar por Él. ¿Ya? Y bueno, ha sido un aprendizaje duro, ha sido un aprendizaje difícil, pero ya estaba en el librito de los ejercicios. Desde la fundación, recordemos que el primer retiro que hizo el padre Pepe con los otros 4 compañeros, ¿verdad? Pablo Castellanos, Chuchito Hernández, Rodolfo Murillón, y se me escapa el otro nombre. El primer retiro que hicieron, que iba a ser de un mes, solo duró, no recuerdo si 10 o 15 días. Y no duró más porque el que daba los ejercicios no vio disposición en los hombres. Esto lo cuenta el padre Pepe muy apenado, porque ellos estaban planeando las estrategias de cómo iban a hacer el reino de Dios, cómo lo iban a construir, cómo iban a preparar dentro de la iglesia una fuerza que se opusiera a la quinta columna, ¿no? Y no se daban cuenta que el reino de Dios se prepara aquí, en los ejercicios lo dice, imitando a Jesucristo. Por eso, concédenos permanecer en el seguimiento de Jesús. Porque la imitación de Jesucristo no es poniéndose hombro con hombro, como si fuéramos iguales Jesús y yo. La imitación de Jesucristo es dejar que Él sea el maestro, que Él vaya adelante y que yo siga sus huellas, que yo vaya detrás de Él. La invitación que hace en el Evangelio de San Juan es, ven y lo verás, ven y sígueme. Él es el que va adelante, Él es el que va al frente. Entonces pedimos esta gracia a Jesús. Hemos pedido experimentar el amor del Padre y al Hijo le pedimos permanecer en el seguimiento de Jesús. Finalmente, queremos ponernos bajo la bandera, para que puestos bajo su bandera, si ustedes recuerdan la meditación de 2 banderas, que también viene en los ejercicios espirituales de San Ignacio, y que meditábamos, tal vez un poquito llevados por la ideología, ¿verdad? Los de que estamos bajo la bandera de Cristo, pues somos los buenos, y los que están bajo la bandera del demonio son los malos, y hay que confrontarse. No, ponerse bajo la bandera de Jesucristo quiere decir tratar de poner a Jesús en el centro de nuestra vida. No ponernos nosotros en el centro, porque muchas veces decimos que somos discípulos de Jesús, pero en el centro de todo estoy yo, mis intereses, mis planes, mis proyectos personales, y Jesucristo va aderezado, ¿verdad? Va embarrado dentro de mis planes. No. Quien debe estar en el centro es Jesucristo, ¿verdad?
Y entonces ponerse bajo la bandera de Jesucristo es esta. Y en el 234, ¿verdad? Justamente, ya en la última meditación, la contemplación para alcanzar amor, hacemos lo que se conoce la oración como el súchipe. El súchipe. Tomad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Ponerse bajo la bandera de Jesús es entregar todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, porque todo lo he recibido de Él, por amor y desde su gracia. Bien, finalmente recurrimos a María, ¿verdad? Como María al pie de la cruz. Uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido como siervos es darnos cuenta que la Iglesia Católica tiene una particularidad característica y es la de ser mariana. Ustedes dirán, bueno, pues si eso lo sabemos todos, claro, es parte de la fe católica. Pero ser mariano significa estar disponible. La actitud de María no es otra que la de estar disponible. Cuando el ángel viene y le da el anuncio, ¿verdad? Capítulos de la infancia de San Lucas. Ella responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Disponibilidad. No duda como Zacarías. Zacarías pide una señal. La señal es que se quedará mudo. La Virgen María simplemente pregunta, ¿cómo será esto? Es un misterio tan grande que no se puede comprender y de hecho ninguno de nosotros podemos encerrar a Dios en nuestra cabeza, por más que lo intentemos explicar. Pues como María, puestos al pie de la cruz. Recordemos que todos los discípulos, es decir, los que fueron ordenados, todos huyeron menos Juan. Solo Juan estaba al pie de la cruz junto a María. Y entonces Juan tomó entre sus cosas a María, es decir, la llevó a su casa. ¿Qué es esto de llevar a su casa? Nosotros vemos ahí la imagen del ministerio ordenado, San Juan, y María como vida consagrada. Ahí está la disponibilidad, para que podamos corresponder a su amistad. La mayor gracia tal vez que Dios nos concede es ser sus amigos. A ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Es decir, nosotros nos reconocemos siervos, pero el Señor nos quiere hacer sus amigos, ¿verdad? Y al final decimos amén, es decir, que así sea, que así se haga. Bien, creo que esto es suficiente para hablar sobre el jubileo. El jubileo no son las celebraciones, las comidas, las fiestas. El jubileo es esta renovación interior, ¿verdad? Este volver a nacer, este volver a empezar. Muchas veces nos sentimos fracasados en la vida. ¿Por qué? Pues porque el matrimonio no funcionó, porque los hijos no crecieron como esperábamos, porque a lo mejor como religioso no doy el testimonio que se esperaba de mí. No, en la iglesia estamos justamente estos, los que reconocemos que tenemos que volver a empezar cada día, los que sabemos que hemos fallado, los que reconocemos nuestros pecados, pero sobre todo reconocemos la gracia de Dios, la infinita gracia de Dios. Y por eso queremos dar gracias en este jubileo.